Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la séptima semana de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día viernes. Ya estamos culminando el tiempo pascual. Este Evangelio que para mí particularmente, todos los Evangelios, todos los textos de cada uno de los Evangelios son bellos, pero bueno, este Evangelio siempre me ha tocado de una manera particular. Cuando uno se ordena sacerdote, o en el caso de la consagración de los obispos, incluso de diácono, elige una frase del Evangelio como lema de la ordenación. Y el que elegí yo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Así que bueno, me toca de una manera muy, muy particular. Jesús se aparece a los discípulos. Pensemos que antes de este Evangelio está la pesca milagrosa. Los discípulos han estado tratando de pescar, no han podido. Jesús se aparece, les dice que tiren la red. Ellos tiran la red, después lo reconocen. Juan es el primero que lo reconoce. Cuando llegan a la costa, Pedro es el primero que se lanza. Cuando llegan ya tienen preparado el fuego. Jesús los está esperando con comida, con pescado, unas brasas prendidas. En este contexto se da este texto que acabamos de escuchar. Después de comer, dice el Evangelio, o sea, después que han compartido con el Señor, Jesús lo interpela a Pedro y le hace una triple pregunta que evidentemente debe haber evocado en Pedro la triple negación, esa triple negación de la que Jesús le había anunciado que él lo iba a traicionar. Y Pedro: Señor, yo daré mi vida por ti. En vez de confiar en lo que le decía el maestro, en vez de abandonarse en su palabra y desconfiar de sí mismo, Pedro toma el otro camino, confía en sí mismo y desconfía de lo que le dice Jesús. También una gran enseñanza para nosotros. El Señor siempre tiene razón y nosotros tenemos que desconfiar de nosotros y de nuestras fuerzas y confiar en Él. Lo cierto que es por 3 veces el Señor le pregunta a Pedro, pero acá hay algo mucho más profundo y me parece que es interesante que nosotros podamos analizar. En las 3 preguntas, en las 2 primeras, Jesús le dice a Pedro si lo ama. Utiliza el verbo ágape, es un amor totalizante, es un amor mucho más profundo, y Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Ese verbo implica la totalidad de nuestra entrega. En estas 2 primeras preguntas, en las 3, Pedro responde igual: Señor, yo te quiero. Utiliza el verbo phileu, es un verbo que no implica el amor, pero tal vez un amor no en el sentido del ágape totalizante, sino un amor que quiere entregarse, pero que todavía no es del todo perfecto. Y Jesús utiliza en las primeras 2: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
En la tercera, Jesús cambia el verbo y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y muchos comentaristas dicen cómo Jesús se abaja a ese amor de Pedro, a ese amor imperfecto, invitándolo a que perfeccione su amor. Pensemos que Pedro, al final de su vida, será capaz de testimoniar al Maestro dando su vida por él. Esta invitación que Jesús hace ahora a Pedro no es otra cosa que la muestra de ese amor infinito que incluso lo hace abajarse a ese amor imperfecto que tiene Pedro. Pensemos cuánto nos cuesta a nosotros abajarnos a veces a circunstancias, a personas, a momentos en los que nosotros pensamos que no están a nuestro nivel. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo? Jesús en esto nos da cátedra. Jesús nos enseña el verdadero sentido del amor más profundo. Otro aspecto importante, y creo que también nos ayuda, es que en la primera pregunta, después que responde Pedro, Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y en las dos segundas, después que responde Pedro, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. También en esto los padres de la Iglesia han contemplado ese pastoreo de Pedro hacia toda la comunidad, hacia toda la Iglesia. Es decir, todos están a cargo de él, no solamente las ovejas, sino los corderos. La función del quien iba a ser el primer papa, de guiar no solamente a los pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, sino también a las ovejas del rebaño. Esta función universal, esta misión de confirmar en la fe que es propia de aquel que es el vicario de Cristo en la tierra. Como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Esta es la función del Papa, y Jesús lo confirma en esa autoridad. Es potestad de él, única y exclusiva. El Papa, en este caso Pedro, y hoy el Papa Francisco, tiene esta autoridad. Por eso también nuestra obligación de rezar, especialmente siempre por el Papa, pidiendo para que el Señor lo sostenga y para que en ese sostener al Papa, el Papa sea el encargado de confirmarnos a nosotros en la fe. Este Evangelio nos ayuda a meditar ese amor infinito, como decía recién, de Dios por nosotros. Y me quedo simplemente con la última respuesta de Pedro: tú, Señor, lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En esa respuesta de Pedro está también nuestra respuesta limitada, porque somos limitados, nuestra respuesta llena de pecados, de miserias, pero hay una sola certeza, que es la certeza del amor de Jesús, y que Él conoce nuestro amor. Tú, Señor, lo sabes todo, sabes que te quiero. Qué linda ejaculatoria que debería nunca desprenderse de nuestros labios a lo largo de nuestra vida, para recordarle al Señor que en el fondo de nuestro corazón, más allá de nuestros pecados, más allá de que tal vez no hagamos las cosas como corresponden, Él conoce nuestro amor. Que Él sea el encargado de ir purificando ese amor, para que del querer simplemente pasemos al amar verdaderamente. Amar al Señor con toda nuestra vida, y si es necesario, ser capaces de darla derramando la sangre por el Maestro, que no tuvo ningún reparo, ningún temor en dar su vida por nosotros. Que la Virgen, nuestra Madre, ella que también supo entregarse por completo al Maestro, nos enseñe este camino, nos guíe, nos ampare con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.